Estamos con nuestro personaje de hoy, esta mañana, aquí en su canal CHTV, antesala del fin de semana, hoy viernes 20 de septiembre del año 2024. Bueno, hoy hablaremos del tema que tiene que ver con esto que va a ocurrir en unos minutos, en una hora y media más o menos, en la Corte Suprema de Justicia con el experto en Derecho Constitucional, el doctor Oliver Erazo. Antes nos referimos brevemente a eso. Mire, el gobierno ha decidido dar el feriado de Semana Santa, la semana completa por lo menos en el sector público, porque el sector privado va a trabajar hasta el miércoles 2 de octubre en horas del mediodía, a las 12 del mediodía. Sí queremos decir, hombre, que la Secretaría de Turismo, si es que existe, o el Instituto Hondureño de Turismo debería de aprovechar para salir a invitar a los hondureños a que hagan por lo menos el turismo interno yendo. Mire qué lindo ¿sabe usted ese canopy? Es en la Campa, el departamento de Lempira, es el canopy más alto que hay en Centroamérica. ¿Cómo le llaman? Un canopy con una adrenalina terrible, ¿va? Porque la altura de ese canopy es cosa seria, ahí en la Campa Lempira. Pero no escuchamos a la señora, fíjese que creo que se llama Yadira Gómez. Yadira Gómez, la presunta ministra de Turismo, que no aparece por ningún lado. Hombre, saca la cara, señora. Llame ahí a los hondureños. Mire, ¿sabe una cosa? El turismo interno, y no solamente el turismo interno, y además el turismo obviamente internacional, deja cantidad de divisas a los países. ¿Sabe qué? Países también como Costa Rica reciben todo lo que nosotros recibimos. Mire que altísimo ese canopy de la Campa Lempira. Todo lo que recibe Honduras por remesas, fíjese que República Dominicana lo recibe por turismo. Estamos hablando de casi más de 8.000 millones de dólares en turismo que recibe la Dominicana. ¿Sabe cuánto recibe Honduras? 700 millones, 600 millones, 500 millones. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y yo le aseguro, tiene muchísimos lugares, mucho más lindos Honduras que la Dominicana, que Costa Rica, y que cualquier con solo ese canopy de ahí mire qué canopy más espectacular ese, ahí en la Campa. Ni quiero yo que alguien se caiga ahí, ¿verdad? Si son acá. Lindísimo eso. En la Campa, por cierto, un pueblo lindísimo, hay una cantidad de alfarería ahí, usted compra ahí todo tipo de alfarería en la tierra de los lencas. Fíjense que no aparece por ningún lado ni la ministra de Turismo ni nadie del gobierno invitando a hacer turismo interno. Esos hoteles allá en todos estos municipios, hombre, este es el tiempo que ellos, como se dice popularmente, se rebuscan. El tiempo que de la temporada que ellos cuando más se rebuscan, ¿verdad? Con el turismo interno en estos sitios, en estos pueblos. Pero si no tienen el respaldo, no tienen el apoyo, la solidaridad y el calor, mire a Copán Ruinas, no digamos en Copán, mire qué cosa más rica, tomarse una taza de café de palo que le llaman, café recién tostado, ahí con un desayuno rico en Copán, ¿verdad? Con unos frijolitos ricos, un huevito, un pedacito de queso de cuajada, esas tortillas que hacen ahí. ¿Y cómo es posible que no tengamos una ministra que aparezca ahí dando la cara y llamando a los compatriotas? Mire, por ejemplo, la Guara Roja, es decir, vayamos allá a hacer ecoturismo, a hacer turismo de montaña, a hacer turismo de lago, a hacer turismo de ríos dentro de Honduras. No da la cara la señora Yadira Gómez, entiendo que es el nombre de ella, la presunta ministra de Turismo. Ya hoy es 20 de septiembre, el 30 de septiembre comienza el feriado y por ninguna parte. Dígame usted, por ejemplo, mire, esos hotelitos que pagan energía, tienen una planilla de empleados que pagar, que tienen deuda con los bancos, ocupan ingresos y esta es la temporada cuando ellos más se rebuscan. Pero no, por un oído les entra y por otro le sale. Mira, están las ruinas de Copán, que son un espectáculo, el turismo arqueológico, en este caso, el turismo de selva, por ejemplo. Mire las ruinas de Copán, son un monumento, tan solo comparadas con
¿cómo se llama? Quetzalcóatl, es que se llama allá en México, ¿verdad? Y Chichén Itzá en México, Tikal en Guatemala, las ruinas de Copán son espectaculares. Mire, este es el templo, si no me equivoco, de Rosalila. Tuve la oportunidad de estar ahí en ese templo, en estas excavaciones, cuando comenzaban a hacerse, le cuento, allá en el 2000, en el 99, por ahí creo, el arqueólogo Ricardo Agurcia. Tuvimos la oportunidad de ir ahí con el presidente de esa época. Lástima que ahora es el hombre socio del Partido Libre, Carlos Flores Facusé, cuando era presidente, y entramos ahí a esas catacumbas. Estaban desenterrando en ese tiempo ese templo de Rosalila. Pues mire, es una belleza. Lástima, repetimos, hay un dicho que dice que Dios le da dientes a quien no puede morder. Imagínense cuántas bellezas nos ha dado los hondureños, Diosito. ¿Y de qué sirve? ¿Y de qué sirve si desgraciadamente no sabemos utilizar eso? Ángel dice que está el señor abajo esperando que le contesten, dice, al guardia. Estos son chabacanes, esos idiotas, ¿va? A ver, decirle a Gabriela, por favor, que hable con esta gente. Qué terrible, ¿va? Qué terrible, joder. Qué terrible con esta gente. Es el mismo problema que se da todos los días, ¿va? Es el problema de todos los días. Y con esta gente, pues hablábamos ahí del turismo interno que se da en este sector, que no es promovido por autoridades hondureñas. Deberían aprovechar, mire qué belleza, por ejemplo esos atardeceres en San Lorenzo. Uy, hombre, no hay esos atardeceres en ningún lado. Esos atardeceres no existen en ninguna parte, solamente en Honduras. Mire, usted ve aquel sol espectacular. No digamos, mire, si usted va a hacer turismo de buceo allá a Utila, si va, este es Roatán, mire qué le parece. Turismo de buceo allá en Roatán. Viene gente de Europa. ¿Sabe usted que Honduras tiene los segundos arrecifes de coral más grandes del mundo? Solamente superado por Australia. Viene ya, compañeros. Ya llamaron. Los segundos arrecifes de coral. Los segundos arrecifes de coral más grandes del mundo, y desaprovechamos todo eso. Por eso le decimos, Dios le da dientes a quien no puede morder, desgraciadamente. Desgraciadamente. Mira estas embarcaciones ahí, miren el fondo del mar. ¿De qué época será? De la época de la colonia, de la época de los galeones, cuando venían los españoles aquí a llevarse todo eso cargado de oro. Cargado de oro. Tal vez le explique ahí, por favor, abogado, a la licenciada, que hace rato está abajo y esos vigilantes es un desastre, ¿verdad? Que están llamando aquí, dice, y no es cierto que estén llamando, no han llamado a nadie. Decían que estaban llamando. Sí, no han llamado a nadie esa gente, y qué desastre, ¿verdad? Bueno, ahí está, mire qué lindura, qué belleza, jodido. Usted se va, por ejemplo, para Blancho, allá las cuevas de Talgua, se va por, mire esos islotes. Uy, hombre, qué lindura, ¿ah? Mire, ese es un paraíso casi celestial en la tierra, ¿ah? Qué lindura, pero ¿de qué sirve si no sabemos aprovechar eso? ¿Ah? Aparezca, ministra de Turismo, aparezca, señora, llame a la, aunque sea de jugando ahí, de broma, dígale, van a hacer turismo, hombre. Ah, viene la semana morazánica. Mire qué lindura eso. Ah, estos pequeños islotes allá en el Caribe, allá donde está también Cayos Cochinos. Fíjense que desde España vienen aquí a filmar, desde la madre patria, vienen a filmar, filmaron una serie, ¿va? Una serie, ¿cómo le llaman a eso? Sobrevivientes. Una serie, ¿cómo es que le llaman a esto, hombre? Un reality show que se llama Sobrevivientes.
Han venido a filmar a estos cabos cochinos desde España, porque es algo inigualable lo que se vive ahí, pero desgraciadamente la ministra de Turismo no aparece por ningún lado, señores. Lástima. Bueno, está con nosotros nuestro invitado esta mañana, el doctor Oliver Erazo, con quien hablaremos de toda esta situación que se va a dar en unos momentos en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tal está, doctor? Buenos días. Buenos días, licenciado Armando. Un gusto atender su invitación y estar acá pues con todo su auditorio, que me imagino es amplísimo en lo ancho y lo largo del territorio nacional, pues para hablar de estos temas que son realmente sensitivos en este momento. El país vive realmente una crisis que en este foro precisamente habíamos advertido hace más de año y medio que podíamos entrar, y no por ser aves de mal agüero, sino por los síntomas en el ejercicio del poder de las personas que están manejando el gobierno actualmente de la nación. Esto, sin lugar a duda, va a plantear escenarios sumamente álgidos, muy sensibles. La polarización a nivel social, pueblo hondureño y licenciado Armando Villanueva, está al tope, está al máximo. Aquí usted no le pueden ni siquiera pitar de un carro a otro, porque el otro interlocutor puede interpretar que usted lo que quiere es bajarse y pegarle un tiro. Así de delicada está la situación en el país. A eso nos ha llevado esta ideología de la separación, de la división, del odio, de estar creyendo que el que trabaja 18 horas y logra hacerse la prima de su casa no es merecedor de eso, sino que el vago que nunca estudió, que anda quemando llantas y anda pintando paredes, entonces él tiene el mismo derecho que tiene el otro que trabaja 18, 20 horas al día. Lógicamente, ese pensamiento invertido se ha vivido en diferentes países del mundo y se ha remarcado y se ha estancado en el tercer mundo, en América Latina y en Centroamérica, e incluso fue objeto de guerras civiles en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador. Y podemos poner un ejemplo tan sencillo que son incómodos. Miren dónde está Nicaragua y miren dónde está en este momento El Salvador. El pueblo hondureño, nosotros, debemos de tener un poco de vergüenza patria y saber hacia dónde nos dirigimos, cómo nos dirigimos y por qué estamos en este momento como estamos, casi que en la cola de Centroamérica. Lástima. Bueno, hay un refrán que dice, bueno, hace un momento decíamos que Dios le da dientes a que no puede morder. Y en una ocasión me enviaba uno de esos mensajes que acostumbra alguna gente a enviar por vía WhatsApp, y decía que cada individuo decide una vez en su vida si se sube al tren de la esperanza, al tren donde van los triunfadores, o se queda aletargado, o se queda esperando que le llegue la suerte, ¿va? Viendo pasar el paso de los triunfadores. Y eso es justamente lo que estamos haciendo los hondureños, viendo pasar a nuestros vecinos como El Salvador, como Nicaragua, como Guatemala, que ahí van, mire, en el tren de los triunfadores y nosotros aletargados. Eso que el último que dijo el abogado es correcto. Desgraciadamente, si usted ve, mire, no es un invento, usted lo invitamos, usted puede entrar ahí a su teléfono, entra a Google, a Wikipedia y a lo que sea, y usted se cuenta por sus propias manos. Estamos en la cola en todo lo malo, en todo lo bueno, y estamos en primerísimo lugar en todo lo malo. Esa es la realidad, esa es la verdad. Nos guste, a mí no me gusta decir estas cosas, a mí me gustaría decir, hombre, Honduras es el país con mayor cobertura escolar en Centroamérica. Honduras es el país con mayor cobertura en salud, o sea, el país que tiene más centros de salud en toda Centroamérica, ¿verdad? Honduras tiene la mayor cobertura en salud pública, por lo menos en Centroamérica. Honduras es el país con menos escuelas unidocentes y bidocentes. Sabe que tenemos más del casi el 65% de nuestras escuelas todavía son unidocentes o bidocentes. Y casi el 65% de nuestras escuelas están en mal estado. No es culpa de este gobierno, hay que decirlo, mucho menos de la presidenta Xiomara Castro, pero el gobierno que está de turno
es el que tiene la responsabilidad de atender esos problemas. Y desgraciadamente no se siente que los estén atendiendo porque únicamente les interesa el tema político, y justamente de eso hablamos con el doctor Oliver Erazo, que efectivamente, aquí lo dijo él, que a tiempo no venía con nosotros, no teníamos el placer de tenerlo aquí, y hablábamos con él justamente de eso, que venía esta situación de crisis a Honduras. La gente a veces no cree, pero ya ve usted. ¿Qué andamos con esto? ¿Cuándo vamos a estar estables, doctor? O sea, ¿qué ocurre cuando un país no genera certidumbre? Que lo que genera es incertidumbre entre la población, y además envía un mensaje al mundo que somos un país donde no se respetan las reglas del juego, donde no se respeta el Estado de Derecho, y todo se cambia a mitad del camino. Mire, licenciado, y pueblo hondureño no es alejado a la conciencia y a la realidad de lo que está pasando. Y yo quiero subrayar algo, porque creo que llegó el momento de no echarle la culpa al prójimo. Voy por frente y abanderado. Todos somos culpables de lo que está pasando en el país en este momento. Y digo abanderado porque soy el primero, porque generalmente cuando uno analiza desde la academia, desde el confort de su propia oficina, uno dice el culpable es aquel, es el otro y es el otro, ¿no? No, aquí todos somos culpables. Todas las generaciones que estamos vivas en este momento en el país confluimos con un común denominador. Hemos dejado hacer, hemos dejado pasar a la clase política. Eso es lo que ha sucedido. ¿Y qué es lo que sucede? Miren, usted decía, ¿cuándo? Miren, yo nunca había visto un gobierno que realmente no dejara trabajar a la gente. O sea, no dejan trabajar al del mercado, no dejan trabajar al ingeniero, no dejan trabajar al doctor, no dejan trabajar al abogado, no dejan trabajar a ningún operador de servicios, por mínimo, por sencillo, por complejo que sea. La tramitología en el país, si usted quiere invertir, es excesivamente burocrática. La corrupción estructural de Honduras en este momento está a flor de piel. La crisis institucional, ya permeada por la corrupción, llegó a límites insospechados. Por ejemplo, en el Poder Judicial. Tenemos jueces, hermanas de un juez, o sea, también tenemos familiones dentro de la Corte Suprema de Justicia, que no lo dice Armando Villanueva, no lo dice Oliver Erazo. Incluso de repente, cuando uno viene a analizar o a hacer un estudio de impacto y de contexto, o cuando usted da la noticia, ya la ha dado el mismo gobierno. ¿Por qué? Porque se han dedicado a ser gobiernos reactivos, no proactivos. Mire, aquí no puede trabajar ni el señor del transporte más humilde. Esta semana, comenzando, día lunes, miramos una noticia extremadamente dramática, triste, y que deja unas interrogantes abiertas para todo el pueblo hondureño. Miraba a un señor de los dirigentes de los taxis y suplicaba. Mire, yo no había visto esto en mi vida. Le suplicaba a los extorsionadores que por favor no los mataran y que por favor se sentaran a hablar con ellos para ver de qué forma les pagaban la extorsión. ¿Y en dónde están los uniformados en este país? ¿En dónde está ese policía que dice que es el jefe de la Policía Nacional, que dice que vamos bien, que todo está bien? ¿En dónde está el de las Fuerzas Armadas? ¿Qué le está diciendo ese ciudadano? Mire, déjeme trabajar, no me mate, y no importa que me quite el 50%, si gano 100 lempiras de la carrera, 50 lempiras van a ser suyos. A un delincuente, a un vago sin razón y motivo, y los órganos represores del Estado, los que deben de cuidar a la población, no están, no existen. No lo dice un periodista, no lo dice un abogado, lo está diciendo un señor con su taxi humilde que dejó
una familia sin el sustento diario y aquí todo está bien. Aquí el tema ahora es ver cómo nos acomodamos la clase política sin reformas electorales, haciendo un juego de persecución, de juegos de guerra de juicios para neutralizar la oposición y quedarnos con el poder e implementar el modelo venezolano. Miren, esto es sumamente delicado. Esto ya no es una cuestión de que a mí me gusta el Che Guevara, oye, que el licenciado Villanueva es simpatiza con Ronald Reagan, ¿verdad? O sea, no es un tema de eso, es un tema de sobrevivencia misma del Estado de Honduras, de la República de Honduras. Esto tiene que ver con el hecho que somos solo detrás de Haití y casi quitándole el puesto a Haití, el último lugar en desarrollo humano. No tenemos generación de empleo. La deuda pública interna y externa se elevó 4 veces más. Las reservas de la divisa internacional, o sea, de los dólares, no me crea a mí, vaya al banco y trate de comprar $5,000, $4,000 para su negocio y simple y sencillamente no se los van a vender. El flujo de migrantes de nosotros los hondureños, que lo único que los gobiernos han producido durante casi 40 años de democracia es pobres. Aquí los índices de pobreza cada 4 años son nuevos y no van a la baja, van a la alza. Entonces, toda esta situación social y política, lógicamente, es responsabilidad de la toma de decisiones de la clase política que ha gobernado. Y cuando digo que ha gobernado, no estoy haciendo referencia al gobierno que está. O sea, el gobierno que está le está poniendo la doble cereza al pastel de las cosas inapropiadas y de lo que no se debe de hacer en un buen gobierno. Bueno, nada halagador ese panorama que nos pinta el abogado, el doctor Oliver Erazo. Realmente que quisiéramos que las cuestiones fueran diferentes, pero es que miren, más temprano comentábamos, doctor, que es normal que un partido político, bueno, todos los partidos nacen con el objetivo de alcanzar el poder. Claro. Y luego, una vez que alcanzan el poder, quieren mantenerse en el poder. Usted ve, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos la lucha que hay, la guerra, casi que guerra, entre Donald Trump y Kamala Harris, entre los demócratas y republicanos, los unos para mantenerse en el poder y los otros para apear a los que están en el poder y llegar de nuevo Donald Trump al poder. Eso es normal. ¿Cuál es la cuestión? Que los que están en el poder deben dedicarse a trabajar, ¿verdad? A trabajar, y obviamente tienen sus cuadros en la política que están trabajando para mantenerse en el poder, ¿verdad? Ustedes vieron, por ejemplo, el presidente Biden, la semana pasada creo que fue, ¿sabe qué hizo en un acto? Cuando conmemoraron, entonces fue el 11 de septiembre, cuando conmemoraron justamente los atentados. Mire lo que hizo el presidente Biden, y esto que era candidato hasta hace poco, se puso la gorra de Donald Trump. Fíjense que eso tiene un significado increíble, va más allá de lo que la gente pueda pensar. Le está diciendo al pueblo que él es el presidente de Estados Unidos. No está ni con uno ni con otro, a pesar de que acaba de ser candidato y ahí lo reemplazó Kamala Harris. ¿Qué hace un presidente en nuestros países? Arriar las banderas de sus candidatos, ¿va? Hablar de sus candidatos, de su partido y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mire, aquí, si el Partido Libre estuviera trabajando para solventar los problemas del país, fíjense que acaba de concluir, ayer justamente concluyó una cumbre del CELAC del café. Nadie escuchó nada de eso, porque es un tema que tiene que ver con el desarrollo del país, que nos debe interesar a todos. El café es el casi diríamos que se ha convertido en el principal rubro de exportación en Honduras. Ahí está, mire, cuando se puso la gorra de Donald Trump, el presidente Biden allá en Nueva York, cuando se conmemoraban el aniversario, el 23 aniversario de los atentados allá en las Torres Gemelas. Mire, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense que nadie le paró bola. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, cuando hicieron el Congreso del Foro de Sao Paulo? Mire, hasta cadena montaron. Y un escándalo, cerraron calles y la policía apareció ahí que van a estar cerradas
tales y tales calles, y que no sé qué, que no sé cuánto, y aquel espectáculo y toda la parafernalia. ¿Por qué? Porque era un evento político. Miren si hicieron algo, nadie se ha dado cuenta de ese evento del café, y ese evento del café sí fue un evento latinoamericano, es de la Comunidad Económica, de Estados Independientes del CELAC. Vino gente de toda América, nadie le paró bola. Es un tema de productividad, ¿sí?, y de compraventa que se refleja en el Producto Interno Bruto de la nación. Y que más de 100.000 familias en Honduras, doctor, viven del café. Claro, somos un país productor de café, y no solo eso, tenemos marca país como productor de café. Es que mire, yo creo que los gobiernos deben de tener claro cuál es su norte. O sea, ¿qué es lo que queremos en una empresa? O sea, el Estado debe de producir riquezas, y esas riquezas, lógicamente, por mandato constitucional, debe de haber una justa redistribución de esa riqueza. Pero aquí es al contrario. Los gobiernos que hemos tenido han tenido algunos claro cuál es el negocio de ellos, pero no cuál es el negocio del Estado de Honduras, por una parte. Y el actual gobierno tiene claro cuál es su negocio, cuál es su objetivo, y es generar desorden organizado, planificado, para quedarse en el poder. ¿Por qué? Porque el creador, el orquestador, el coordinador del partido que ostenta el poder de la nación, él tiene un objetivo muy personal como político, y es respetado, es respetable. Cada ser humano tiene su proyecto de vida, y él sueña con su constituyente. Y esa constituyente, al ver que se imposibilitaba como oferta de campaña, entonces lo cambiaron al tema de refundación. Entonces, si usted analiza el pueblo hondureño, todo lo que ha pasado, y el pueblo se pregunta, bueno, tanto querían llegar al poder, pero ¿para hacer el qué? Tanto hablaron de refundación, pero ¿qué es lo que han refundado? Son 3 años de gobierno. Tanto querían llegar al poder y decían que iban a rescatar el Estado de Derecho, pero ¿qué es lo que realmente todo el pueblo hondureño ha observado y en este momento está asentadamente viviendo? Y es un desgaste y un ataque constante a las instituciones o a la institucionalidad del Estado de Honduras, que debilita de forma directa el Estado constitucional democrático de derechos. Entonces, aquí donde usted mira que cada vez, o que va a haber una elección de segundo grado, no hay consensos en el Poder Legislativo. Cuando tenían que ratificar constitucionalmente la derogatoria del artículo constitucional donde se le da vida y donde están con vida las sedes, el diputado Luis Redondo no lo hizo, dejó pasar ese plazo. ¿Para qué? Para que la crisis, para que esa crisis que se iba a generar en el Congreso Nacional ahora se traslade al Poder Judicial. Entonces, en tanto las personas que manejan el poder en Honduras no tengan la clara responsabilidad de ejercer sus cargos de conformidad a los intereses más sublimes, más importantes de la nación, simple y sencillamente vamos a seguir viendo caer al despeñadero a nuestro país. Y es penoso cuando en el caso de nuestros universitarios van a las universidades de los países de Centroamérica y miran otros países con menor recurso natural, con 4 veces menos extensión superficial y territorial que la hondureña, con gente que en su población joven manejan en menos cantidad el inglés y tienen mejor calidad de vida. Están viviendo en un momento totalmente distinto y te dicen y te preguntan, o sea, ¿qué es lo que Honduras está haciendo mal? O sea, el país no es malo. Yo quisiera hablar en este momento al licenciado Villanueva y decirle, después de tantos años, licenciado, por fin hablamos de que
aumentó el Producto Interno Bruto en un 3.5%, sostenido y a la alza. Mire qué interesante, los procesos de licitación ahora se dan en tiempo y forma y son ágiles. Mire, tenemos auditoría social y ahora este Congreso Nacional respeta los procedimientos constitucionales. Mire que la Corte que se eligió fueron los que tenían la mejor hoja de vida y la mejor meritocracia. Quisiéramos hablar eso, pero la realidad de Honduras es esta que estamos viviendo, no el deber ser. El deber ser en Honduras ha quedado en eso nada más. Debió ser, pero no lo es. Entonces, ahora nos toca trabajar con el país que tenemos y con las circunstancias que tenemos. Mire, aquí es tan fácil que todo funcionario que llega tiene dos máximas, licenciado Armando. Es que los que se fueron dejaron así. Y ahora la versión 2.0 de las excusas. Deroguen la ley, entonces yo trabajo. Entonces, no es posible vivir así. O sea, asumiendo que la responsabilidad la tiene usted y no la tengo yo. A propósito de eso, doctor, hacemos este paréntesis porque yo estoy con esa duda de qué quiso decir el fiscal general cuando dice, deróguenla y hablemos. O sea, ¿cuál es el mensaje que está enviando? Porque siento un mensaje ahí como que va en dos vías ahí. Siento como que está escurriendo inclusive responsabilidades, aunque otros inclusive lo han tomado como que el hombre está agarrando al toro por los cuernos. O sea, ¿qué interpretaciones de usted? Porque dice, deróganla, porque yo lo que interpreto también es cuando dice, deróganla y hablemos, como quien dice que mientras no la deroguen, hay que aplicarla. Hay que aplicarla y que una amnistía política, ya ayer le dieron sobreseimiento definitivo a Padilla Sunseri por un delito de corrupción, ¿verdad? De presunta corrupción, perdón. Porque eso lo decían los jueces, no lo decimos nosotros. Entonces, antes de que de repente declaren inconstitucionales hoy, ¿verdad? Exactamente, entonces, ¿qué está pasando? Pues entonces, bueno, antes hay una llamada ahí, se queda por la llamada al aire. Adelante, buenos días. Adelante, buen día. Se perdió, bueno. ¿Cuál es la lectura que hace usted de eso que ha dicho el... Mire, porque es el fiscal general, ¿verdad? No, pero es que hay que ver de dónde vienen las palabras y el origen de dónde vienen las palabras. La primera preinterrogante que hay que aclarar al pueblo hondureño, o sea, ¿esa ley es ley y está vigente en el país? La respuesta es sí, está vigente. ¿El pacto de impunidad el pacto de impunidad, amnistía política? El decreto 04 del 2022, el gran pacto de impunidad o el decreto de amnistía. ¿Es ley vigente en el país? Sí, es ley vigente en el país. ¿Están los jueces obligados a observarla? Sí y no. Sí y no. Porque un juez que advierta que esa ley está ultrajando preceptos constitucionales puede hacer uso del artículo 184, numeral 3 de la Constitución de la República y solicitar de oficio, preguntarle a la Sala de lo Constitucional, Sala, esto es constitucional. Estos artículos de esta ley realmente respetan la Constitución de la República. O sea, esto respeta el hecho de que todos seamos iguales ante la ley. O solo este grupito puede robar y los demás hondureños no. Pero dígamelo usted, Sala de lo Constitucional, porque usted es la que tiene las competencias para hacerlo. Si usted me dice que es totalmente constitucional, entonces yo se la aplico. Si no, entonces no aplico esa norma. Entonces, el fiscal lo dice en el sentido más cómodo, como lo hubiese dicho el señor que vende minutas, el señor que vende sus burritas, como quien dice, ok, si está vigente, derógala, pues. Pero el señor que vende burritas y que vende sus minutas, que produce su dinero y paga sus impuestos para que nosotros vayamos a la universidad de forma gratuita, no están para recibir una respuesta como la que dio el fiscal general de la República. El fiscal general de la República hubiese dicho, mire, con respuestas y con trabajo, nosotros como Ministerio Público observamos que pudiera existir vicios de inconstitucionalidad y por eso, y en mandato de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y siendo que tenemos una fiscalía
de protección y defensa de la Constitución, hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad en contra de ese decreto. Esa respuesta era la que tenía que dar de conformidad a la ley. Pero, no, dice, es que la deroguen, porque de todos modos cuando eso entró en vigencia o esto o lo otro, el fiscal era chinchilla. ¿Qué es eso? Son excusas. O sea, él como fiscal general de la República está legitimado para presentar una acción inconstitucional. Pero la gran pregunta, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué? Simple y sencillamente son las respuestas que el pueblo hondureño son las preguntas, a las cuales el pueblo hondureño ya tiene respuestas. Y las respuestas se están dando cada día que pasa y que estamos viendo el descalabro institucional que estamos viviendo. Correcto. Vamos a ver si con esto debiésemos haber inclusive empezado. ¿Qué es lo que va a debatir hoy, doctor? Porque estamos, mire, con el doctor Oliver Erazo, que quizás de los que más conoce aquí el derecho constitucional en nuestro país, y le consultamos, ¿qué es lo que va a debatir hoy la Corte? ¿Son recursos de inconstitucionalidad? Porque hay una cuestión, el Congreso de la República en su momento aprobó derogar las sedes, pero como se trataba de una reforma constitucional, la Constitución establece que debía haber sido ratificada en la siguiente legislatura. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo el Congreso Nacional? ¿Por qué no ratificaron eso en la siguiente legislatura? ¿Cómo es primero eso? ¿Por qué no lo hizo el Congreso Nacional? Okay. Hay dos respuestas, una política y una jurídica. Es porque responde a una estrategia para conservar el poder. O sea, es todo lo que está sucediendo, licenciado Armando, y pueblo hondureño, no es algo que se ha dado por la casualidad que se dio, o sea, por romplón que se dio. No, todo esto está planificado, está en un mapa de estrategia que le dice, mira, si vos no ratificás, no te preocupes, porque los recursos que se hayan interpuesto tienen que ir a pegar a la Corte Suprema de Justicia. Y allá que la Corte aguante como pueda aguantar. Y armamos el cisma y armamos la crisis y el mayor punto de polarización. ¿Por qué? Porque cuando eso se vaya a dar a la Corte Suprema de Justicia, es como un estanque donde van a ir a parar, por ejemplo, mire todas las acciones que van a ir a parar a la Corte ahorita. Los recursos contra la Junta Directiva del diputado Redondo. El tema de las sedes, el tema de las amnistías y el tema de algún no que otro demanda social en materia de derecho electoral. Todas esas demandas que tuvieron que haber sido resueltas, por lo menos las primeras tres, en el primer año de ejercicio de esta actual Corte Suprema de Justicia, o sea, el año pasado, lo vienen a resolver precisamente o presentarlo en agenda de pleno en el momento menos idóneo, donde estamos en una crisis política, institucional, donde tenemos nuevamente remarcado y resaltado que estamos siendo gobernados por un narcogobierno y porque nos vuelven a confirmar que algún sector de la clase política es financiada por el narcotráfico. Y entonces necesitamos desenchuflar a la sociedad hondureña, a los periodistas, a los generadores de opinión pública y demoler constitucional. Demoler, o sea, pongámonos en atención, tirémosles el pleito a la Corte y que allá en la Corte comience a generarse una agenda de conocimiento de casos, que es su atribución legal. Esa es la parte política. Esa es la parte política. Esa es la parte política. Que esto responde a una estrategia de tiempo y espacio para manejar el desorden. El desorden. Esa es la parte política. La parte jurídica es qué vamos a conocer en el Pleno. En teoría, en relación a las sedes, es el recurso que interpuso el alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
¿Por qué? Porque cuando lo conoció la Sala de lo Constitucional, que son 5 magistrados los que conocen, de ellos 2 votaron en contra, fallaron en contra, dijeron que no estaban de acuerdo en el contenido y alcance de ese fallo, que 3 de los magistrados sí decían que estaban a favor. Eso, de conformidad a la Ley de Justicia Constitucional, obliga a que el expediente sea conocido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es decir, por los 15 magistrados. Ahora, ¿qué es lo que ha causado la sorpresa o la duda? Es que de esos 15 magistrados, los 5 de la sala que ya conocieron no pueden conocer por mandato de ley. Entonces tienen que integrar a 5 magistrados. Pero aparte de eso, de los 10 que restan, propietarios, hay 3 que están fuera de Honduras, en asuntos propios del ejercicio de su cargo. Y 1 está con incapacidad médica. Entonces, ¿qué momento más propicio para convocar a pleno para tratar asuntos jurisdiccionales tan sensibles como el tema de las sedes, donde existe ya mucho dinero invertido en Honduras, y el tema de la amnistía, donde es uno de los ejes centrales la materia de la corrupción estructural en el país, que ha traído como consecuencias, pueblo hondureño, que no volvamos a accesar a los fondos del milenio, ¿sí o no? Ha traído como consecuencia la corrupción estructural, cierto, licenciado Villanueva, que se creó una política del Triángulo Norte. ¿Por qué? Por actos antidemocráticos, por narcotráfico y por corrupción estructural. Mira, los 2 temas que se van a ventilar en el pleno jurisdiccional del día de hoy son de trascendental importancia para la vida del Estado de Honduras. Y no solo eso, para ratificar si realmente este gobierno y el Estado va a luchar contra la corrupción o va a acomodar la corrupción. Es un pleno que indiscutiblemente se requiere que estén los que van a integrar físicamente, que estén sanos, el que está enfermo, que recupere su salud, y los magistrados que están en el exterior, que terminen su agenda, regresen. ¿Cuál es la prisa de hacerlo en este momento? ¿Será la prisa porque no tienen el control del Tribunal del Consejo Nacional Electoral? Porque tampoco tienen el control del Tribunal Supremo Electoral. También será porque no tienen el orden de precedencia del Registro Nacional de las Personas, y estos 3 órganos, indiscutiblemente, al no tenerlos en el año de elección, no les permite hacer su operatividad de manipulación en uno de los escenarios que quieran manipular las elecciones. Entonces, lógicamente, llama mucho la extrañez el hecho de que sea este el momento cuando hay otras cosas que hay que tocar. Por ejemplo, tienen que definirnos si este señor, este diputado Luis Redondo, está legal o no. Por ahí comencemos, porque de ahí se genera toda una metástasis en el Estado de Honduras y en la institucionalidad. Bueno, mire, eso que dice, la explicación que da el doctor Oliver Erazo, le hacíamos justamente la consulta, porque efectivamente, mire, es un día trascendental, diríamos, para el futuro del país. Porque esto, si se aprueba hoy, por ejemplo, la derogatoria de esas sedes, va a traer una serie de consecuencias. Mire, si de por sí a Honduras ya prácticamente ya es inelegible para la cuenta del milenio por el tema de la corrupción, estamos hablando, ¿sabe de cuánto? De 215 millones de dólares, componentes de 250 millones de dólares, según sea el caso, que son completamente donados por parte de Estados Unidos, y que Honduras ha dejado de percibir eso en los últimos años, porque ni el gobierno que se fue ni este ha logrado superar los escalones que debe superar en el tema de la corrupción. Pero ya con esto hoy, de la sede, si eso se da, ya con eso ya le ponemos la tapadera al pomo.
y ya también se finiquita ya adiós a la CICIG. Hoy, si por ejemplo aprueban ese pacto de impunidad, ¿sabes una cosa? Una de las condiciones que ha estado imponiendo Naciones Unidas para que venga la CICIG es que deroguen ese pacto de impunidad. ¿Ah? Es una de las condiciones. Y ayer se le aplicó al señor Rodolfo Padilla Sunseri en uno de los delitos que está acusado. Son unas 6 demandas por actos presuntamente de corrupción. Y ayer se le aplicó uno y le dieron sobreseimiento definitivo. Así que ya con este ya si había alguna esperanza ya lejísimo de que la CICIG viniera, ya con eso ya quedó descartado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente podrá decir, a mí qué me importa la sede, que no sé qué, que no sé cuánto. No, son las consecuencias. Uno, le mencionamos la cuenta del milenio. 2, las demandas. ¿Sabe por qué? Las demandas que vengan, fíjense que una tan sola de las demandas, ¿sabe cuánto es? Es de 10.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto es eso? Uf, ni quiera Dios cuánto es eso en la empira, ¿va? 10.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque en su momento el Estado de Honduras dijo, hey, vengan para acá, vengan a invertir. Bajo estas y estas condiciones. Y dentro del gobierno y cambia completamente las reglas. Y les dije, no, dice, aquí no van a invertir. Y no me importa, si ustedes compraron esto, compraron lo otro, no me importa. No, que nosotros ya compramos aquí, como usted va a vender baleadas, y usted dice, ya compramos los frijolitos, la mantequilla para las baleadas, los huevitos y lo demás, y a mí qué me importa. Aquí ya no van a vender baleadas y todo eso se pierde. ¿De qué hace usted? Demandar, porque ¿quién me va a pagar los huevos? ¿Quién me va a pagar los frijolitos? Y la mantequilla que yo compré, y la harina. ¿Ah? Compañeros, bueno. Sí, y mire, la responsabilidad histórica, y esto sí es algo sumamente de fondo, porque aquí podemos escribir un antes y un después. Esa premura donde la Corte de Apelaciones de de San Pedro Sula, creo que fue, ¿verdad? Sí, San Pedro Sula, da el sobreseimiento, revoca el fallo, aplica el decreto de amnistía, tiene varias lecturas. Podría ser el presagio de que declaren inconstitucional el decreto de amnistía ex nunc. ¿Qué significa eso de ex nunc? Es decir, de aquí, de este momento en que yo lo declaro inconstitucional, en adelante ya no se puede aplicar. Pero todo lo que aplicaron hacia atrás, todo está bien aplicado y todo está bonito. Entonces, todos aquellos que se fueron beneficiados por el decreto de impunidad, todos van a ser santos y honorables señores de la honestidad y de la honorabilidad en este país, aunque todo el país haya visto todo lo contrario. Entonces, esas son las cuestiones que incomodan a la hondureñidad y que lógicamente hacen que los gobiernos no tengan la legitimidad suficiente para poder hacer cambios y transformaciones. Ahora, esto es con amnistía. Vamos a ver con el tema siempre de las sedes. Entonces, hay un recurso presentado por la universidad. Explico eso. La universidad, como es la rectora y la supervisora de la educación superior en el país, tiene esa exclusividad por mandato y por precepto constitucional. Entonces, en este decreto y en esta reforma constitucional y en esa ley orgánica de las sedes, decía de que ellos van a poder organizar sus propias universidades, esto, ultrajando y atropellando, lacerando dramáticamente el contenido constitucional con respecto a la facultad exclusiva de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En su momento el doctor Herrera, con la abogada Aida Romero, que era la jefa de legal, interpusieron la acción de inconstitucionalidad. Entiendo yo, porque no he tenido a la vista el recurso, haciendo referencia a que se declarara inconstitucional parcialmente en referencia a las facultades y a los preceptos constitucionales que le estaban lesionando y ultrajando a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Por ahí salieron unas imágenes en las redes de un supuesto fallo, Y en ese fallo yo no creía que fuera el correcto, porque yo miraba que la sala estaba dando más de lo que estaba pidiendo la universidad. O sea, estaba como instrumentalizando el recurso
para llevarse de tajo toda la reforma constitucional, cuando de repente no era eso lo que estaba solicitando la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero vuelvo, repito y resalto, yo no he tenido a la mano, y lo he pedido, pero no he tenido acceso al recurso que interpuso la universidad, y tampoco conozco el proyecto del fallo que realmente fue votado por la Sala de lo Constitucional. O sea, se filtró un documento que realmente no creo que sea un fallo, porque no tiene sentido lógico. Entonces están haciendo como una atarraya, en ese que yo le digo que andaba en la polar, están haciendo como una atarraya, así como quien dice, mire, ve, el licenciado Villanueva nos dio permiso de pasar por su propiedad. Pero como nos dio permiso de pasar por la propiedad, también, usted entienda que también nos dio permiso para sacar agua al pozo. No es así. La sala tiene que limitarse a lo peticionado por el quejoso, en este caso, a lo peticionado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero hay un fallo confirmado de la sala. Hay un fallo. ¿De qué fecha? ¿De qué tiempo? Creo que hace unos 2 meses. De la sala ahorita. No, hay unos precedentes. Mire, se recuerda que ya en el 2012, cuando fue el golpe al Poder Judicial, asestado por el expresidente Juan Orlando Hernández, todo lo que provocó eso fue porque la Sala de lo Constitucional de aquel momento falló que las ciudades modelos eran inconstitucionales. Correcto. Ok, mire qué interesante. Fue el 12 de diciembre de 2012. Así es. Ese fallo enfureció tanto al gobernante y a la clase política que gobernaba, que bueno, se sacudieron a los magistrados que le estorbaban. Ahora tenemos como consecuencia una demanda internacional donde condenaron al Estado de Honduras por esa atrocidad que hicieron con los magistrados, que lo que estaban haciendo era correctamente su trabajo y aplicando control constitucional, es decir, defendiendo la Constitución de la República y los sagrados intereses del pueblo hondureño. Bueno, entonces vinieron y le cambiaron la modalidad, y como tenían mayoría en el poder legislativo, pasaron una nueva reforma constitucional. Ahora ya no se llamaban ciudades modelo, ahora se llamaban sedes. Correcto. Sedes. Y esas están vivas en el texto constitucional, como recién acabamos de explicarle a la audiencia, y eso es lo que pretende o se pretende a través del recurso ver si lo declaran inconstitucional. Pero, vuelvo y repito, a ciencia cierta no se sabe qué es lo que solicita en amplitud el recurso de la Universidad Nacional Autónoma. Si solo es su facultad y su derecho exclusivo a organizar y a dirigir y supervisar la educación superior, o si está pidiendo efectivamente que se declare inconstitucional esa reforma. Correcto. ¿Cuándo presentó la universidad ese recurso? Yo creo que eso fue presentado, estamos en el 2024, creo que fue en el 2022, no me equivoco. 2022, en tiempos del rector Francisco Herrera. Sí. Correcto. ¿Y no ha habido ningún fallo de la sala de ese recurso? De la sala sí, ya hubo un fallo donde 3 dice que se declare la inconstitucionalidad, 2 magistrados que no, y eso hace que suba al pleno. Que suba al pleno. Que suba al pleno, que es lo que en teoría se tendría que conocer hoy de conformidad a la agenda establecida por la honorable presidenta magistrada. ¿Y cuáles son los extremos de la Corte hoy, en unos momentos, porque ya en una media hora se van a reunir? Declarar con lugar ese recurso de inconstitucionalidad presentado por la universidad, o declararlo no al lugar. No al lugar, o declararlo al lugar parcialmente, en relación a lo que afecta a la universidad, y dejar lo otro para otro recurso, porque no solo está el recurso de la universidad, hay otros recursos sobre el tema de las sedes. Y es que aquí el compromiso, y yo vuelvo a rescatar lo que le decía al principio de este sector del programa, es el compromiso y la responsabilidad histórica que tiene el actual Pleno de la Corte Suprema de Justicia, porque ahora tendrá que hacer una ponderación. Una sentencia sabia sería:
declaremos inconstitucional porque realmente está afectando uno de los elementos del Estado de Derecho, del Estado de Honduras, que es el territorio, porque el Estado se compone por territorio, población y poder. Son los tres elementos del Estado. Pero en la misma sentencia, ordenar, por ejemplo, al Poder Legislativo para que proceda inmediatamente a crear el ordenamiento jurídico ordinario necesario para la protección, regularización y extensión de las inversiones que se dieron en el periodo que estuvo vigente la reforma constitucional. Yo le digo, mire, pues, usted me tiró a mí el problema, yo se lo resuelvo. Pero, momento, no lo voy a resolver todo, porque yo no soy legislador. Yo tengo el control de la Constitución, de la constitucionalidad de las leyes. Yo le digo, esto no es constitucional, esa reforma no es constitucional, porque violenta artículos pétreos, porque violenta el tema de territorio nacional. Pero tampoco yo, pues, puedo desconocer que en la realidad material, en ese territorio, hay inversión, hay generación de empleo, hay temas de derecho de la propiedad ya inmiscuido, y entonces debemos de buscar el equilibrio para no generar con la sentencia, mire qué interesante eso, más incertidumbre jurídica para el pueblo hondureño y para los inversionistas nacionales y extranjeros, pero sí estamos en la responsabilidad de ejercer ese control constitucional. Y quiero decirle algo también, que cuando hablamos de control constitucional, hablamos de que para ejercerlo hay un bloque de constitucionalidad. Ese bloque son todas las leyes, los tratados, los convenios internacionales, más la Constitución. Hacen ese bloque. Y sobre ese bloque hay que interpretar la norma constitucional para darle una sentencia justa al pueblo hondureño en materia de derecho constitucional, porque sobre eso también están chocando el tema del territorio nacional, pero también está chocando la constitución económica, o sea, lo que está del, vamos a ver, del 342 al 373 de la Constitución de la República, iniciativa empresa privada, libertad de contratación, o sea, lo que es las reglas económicas y financieras del Estado de Honduras, que, ojo con esto, el Estado no vive de ideologías, el Estado vive de la generación de ingresos, y la generación de ingresos del Estado es a través de los impuestos. Correcto. Mire qué interesante toda esta explicación que hace el doctor en Derecho Constitucional Oliver Erazo. Y además de eso, sin ningún tipo de sesgos políticos o ideológicos, hablando del golpe que se le dio a la Corte en el gobierno de Juan Orlando el 12 de diciembre de 2012. No se me olvide la fecha porque fue el 12 del 12 del 12. Y que todo eso acarreó una demanda para el Estado de Honduras, número uno. Número dos, también hablando en contra de las sedes en el tema que corresponde a vulnerar la territorialidad de Honduras, o sea, el territorio de Honduras. Y además de eso, el derecho exclusivo de la educación superior que tiene la universidad. Y por eso el recurso que se presentó en tiempos del rector Francisco Herrera con la abogada Aida Romero, cuando era jefe del departamento legal. Entonces, ¿qué dice el abogado Oliver Erazo, el doctor Oliver Erazo? Que una decisión sabia de la Corte sería justamente declarar, en unos momentos cuando se reúne a las 8:30, la inconstitucionalidad de las sedes en ese tema de la vulneración del territorio y de la educación superior en Honduras. Pero además de eso, en ese mismo fallo, no echarse el trompo a la uña como quieren quizás los señores del Ejecutivo o el señor del Congreso, el señor Luis Redondo, que fue incapaz de haber ratificado ese fallo para no echarse el trompo a la uña. Le mandan, como se dice, la pelota, la papa caliente a la Corte. Entonces, declarar o pedirle al Congreso que establezca la protección de esas inversiones, porque mire, un Estado está en la obligación de proteger las inversiones que hay en un país. Mire, vaya usted al país más rico del mundo, a Estados Unidos, y se va a dar cuenta cuánta inversión, para ir muy lejos, ahí nomás en Miami. ¿Usted cree que esa cantidad de hoteles que hay son
estadounidenses, son de capital extranjero, muchos de ellos. Ustedes van a Cuba, te lo digo con conocimiento de causa, mire, hay una ciudad que se llama Varadero en Cuba. La primera vez que fui a Cuba, el 86 por ahí, cuando era prohibido viajar a Cuba, aquí uno viajaba de, ¿cómo se dice?, de incógnito. Estoy en Varadero. Todos los hoteles que hay ahí, en Varadero, son capital extranjero. Están a orilla de la playa, es decir, están dentro de los 40 kilómetros, que en el caso de Honduras se prohíbe la inversión dentro de los 40 kilómetros, la inversión de extranjeros. Dígame usted, ¿qué país va a progresar así? Si en los países más ricos, inclusive en estos países comunistas, se permite que un extranjero pueda invertir en las costas, porque solamente así usted logra desarrollar un país. Entonces, proteger esas inversiones que ya están, que generan mucho empleo. Mira, vaya pregúntelas allá en Islas de la Bahía, donde hay inversiones de estas, mira, ahí generan cantidad de empleo, a ver qué dicen. Le han estado implorando al gobierno que no cometa ese error de cerrar esas empresas, porque es la única fuente de empleo que tienen. Si de por sí cerraron aquí el empleo temporal, el empleo por hora, nunca le dieron una alternativa a la gente. O sea, ¿cómo puede un país o un gobierno generar empleo? Si la responsabilidad es lo contrario, es generar empleo. No solamente porque el hondureño necesita trabajar, sino usted ve todas esas legiones que se van de, todas esas migraciones que hay, doctor. Mire, quiero ponerle un ejemplo de cómo funciona una cosa el discurso político cuando llegas al poder y otro cuando estás en el poder, y la responsabilidad que tienes con todos los hondureños de que esto funcione y genere riqueza. O sea, no podemos seguir generando pobreza. O sea, ¿qué es lo que no entienden de eso? ¿Se recuerda usted y todo el pueblo hondureño cuando el señor expresidente Manuel Zelaya en su caballo y después, no, en una bicicleta, llegaba a los peajes y decía que esos peajes los iban a quitar? Y los iban a quitar porque eso era, bueno, ya se saben el discurso de él. ¿Qué pasó cuando llegaron al poder? Los quitaron. Los quitaron. Ahí están. Anularon los contratos. Ni un contrato. Ahí está COVID, ¿no? Así se llama. Pero es que no sería correcto si pretendían hacer eso, ¿verdad? Pero se recuerda que decía que eso era una mala inversión, que eso era entrega, que eso era esto, que toda la parafernalia que se maneja. Que simple y sencillamente eso es de repente, cuando llegaron al poder, revisaron los contratos, se dieron cuenta que era un buen negocio para el Estado de Honduras y que permitía que las carreteras estuvieran en un buen estado. Mire qué interesante. ¿Anularon los contratos? No, ahí están. La empresa está trabajando, la inversión está ahí, presente, y todos los hondureños lo vemos. Entonces, en igual forma, y haciendo un parangón, la Corte tiene que ser muy sabia, pero muy sabia. Mire, esto no es un tema de ideología política para los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O sea, en sus manos está, y quiero ser muy gráfico, en la mano del Poder Judicial, así, está la República de Honduras. Un fallo puede generarle paz al pueblo, certeza jurídica, seguridad jurídica, o el fallo puede generarlo todo lo contrario. Lejos de paz, más polarización social, lejos de certeza jurídica, inseguridad jurídica, que eso se transformaría en demandas internacionales en contra del Estado de Honduras, y la seguridad jurídica del país totalmente tambaleante hacia los ojos de los inversionistas extranjeros y los inversionistas nacionales sacando sus inversiones, como está sucediendo al día de hoy a El Salvador y a Guatemala. Bueno, esa situación es correcta. Ojalá que, hombre, es que mire, para comenzar, la señora Rebeca Raquel Obando no debió haber convocado ese pleno hoy, si no están los 15 magistrados. Podría ser la posibilidad también que si está el pleno, hagan una reconsideración a la agenda y prorroguen, ¿no? Y lo hagan para otra fecha. Eso sería lo correcto. Yo creo que sería muy correcto, le daría paz al pueblo hondureño, y bueno, al final ese tema se tendrá que tocar hoy, mañana o pasado, pero cuando lo hagan tienen que hacerlo realmente con nervio de acero y con, sobre todo, con las neuronas puestas
en el bienestar de Honduras, en el equilibrio y sobre todo pensar en los efectos del fallo. Pero hablando de nuevo del tema político, doctor, ¿cuál es el asunto? Mire, a mí me han dado información que, y también la gente lo ha podido ver, que hay un aparente distanciamiento entre la Presidenta de la República y la Presidenta de la Corte. Se pudo ver inclusive el 15 de septiembre, usted lo pudo ver ahí, que estuvieron juntos, pero estaban juntas, pero no revueltas, como se dice. Casi no hubo comunicación entre ellas, y son, entiendo, consuegras. Ellas, inclusive hubo una imagen ahí donde sale la Presidenta de la Corte limpiándole el istip. ¿Usted se recuerda de esa imagen? En una instalación militar a la Presidenta, porque son, aparte de eso, entiendo que son hasta comadres, hay una buena relación entre ellas, pero están distanciadas. ¿Por qué me dicen a mí que hay ese distanciamiento? Porque aparentemente querían que la Corte eliminara el auto acordado para las extradiciones. Y la Presidenta de la Corte no lo hizo. Me dijeron, alguien de allá adentro del Pleno de Magistrados, que no es que no quiso Rebeca hacerlo, sino que no consiguió el apoyo necesario. Dice que llamó un par de magistrados ahí que están con ella y le dijeron, en eso, estimada, le dijeron, no la podemos acompañar, yo no la acompaño. ¿Usted sabe por qué, va? ¿Sabe la reacción que van a tener sobre todo Estados Unidos? Inmediatamente comienza desvisando a la gente, ¿va? Primer paso, ¿va? Para comenzar. Para comenzar, ¿va? Si hubiese hecho la Corte eso. ¿De qué pasó? Eso obligó al Poder Ejecutivo, vale decir, a la Presidenta Xiomara Castro, lo que ya todo el mundo conoce. Ustedes se recuerdan del tuit ahí cuando dijo, le he ordenado al canciller que proceda a denunciar el tratado de extradición. O sea, obligó al Ejecutivo a tomar la decisión que querían que le hiciera la Presidenta de la Corte. En otras palabras, a que el Ejecutivo se echara semejante trompo a la uña, y usted sabe las consecuencias. Todavía ayer un senador, el senador Marco Rubio, ha aparecido ahí condenando esa decisión y le ha pedido a la Presidenta Xiomara Castro que reconsidere. Igual la congresista María Elvira Salazar, y etcétera. Mucho molestar por esa decisión, y además de eso la impopularidad que ha generado el hecho de que hayan quitado esas extradiciones y la especulación que genera y todo eso, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el tema político? Que podría ser, y aquí vamos con la cuestión política, doctor, que la Presidenta de la Corte trate hoy como de reivindicarse, como dice, porque quedó mal con eso, y diga, voy a quedar bien con esto otro. Y entonces poníamos un ejemplo con alguien, otro invitado que teníamos aquí, ayer o antier, que le decíamos, como cuando alguien le hace una trastada a la mujer, ¿va? Entonces la mujer anda brava ahí, para que él llegó el cliente ahí con listip aquí en el cuello, llegó en la madrugada, se perdió. No haya cómo hacer para reivindicarse con la mujer, ¿va? Y ahí lo que la mujer le pida, lo hace, ¿va? Para quedar bien con la mujer, para que se le olvide la trastada que le hizo, ¿va? Empeña el aguinaldo y no hay problema. Sí, hombre. Mire, ese es un escenario, como también podría ser exactamente un escenario extrapoder, que indiscutiblemente esté siendo manejado por la mano de quien mueve la cuna. La cuna del poder en este momento y la estrategia del poder. Y lo cierto es que este pleno de la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos dos de los fallos, fíjate bien, más trascendentales realmente para fijar una posición de Estado como tal. Uno de ellos, el tema de las sedes, es dejar claramente establecido el respeto a la Constitución de la República, a su elemento territorio. No solo eso, hay temas delicadísimos como el tema jurisdiccional en esa reforma constitucional, el tema de la educación, que es por lo cual se presentó la acción de inconstitucionalidad, y es a efecto de dominó cualquier cantidad de normativa o preceptos constitucionales que se están viendo ultrajados. Eso por una parte. Pero ahora tiene la obligación, una vez que eso entró en vigencia y que fue derecho vigente positivo constitucional, generó lógicamente la atracción de las inversiones, y ahora hay que darle seguridad
certeza jurídica a esas inversiones. Aquí no estamos en Cuba, aquí no estamos en Nicaragua, señores, aquí estamos en Honduras y esto es un Estado democrático, constitucional, de derechos. Y si se cometió un error en el legislativo o por la clase política en un momento histórico, la Corte Suprema de Justicia hoy tiene en sus manos cómo remediar, cómo ponderar y darle solución al conflicto jurídico y no generar más conflicto para el Estado de Honduras. Eso por una parte. Y por el fallo o el tema de la amnistía, vamos a dejar claro entonces si realmente el discurso de lucha contra la corrupción solo es para unos y no es para otros, o si en su defecto es para todos. Y para que sea para todos y que sea creíble el fallo, debe tener efectos ex tunc, es decir, desde el origen, para que todos los que se han visto beneficiados con la amnistía regresen al estado original antes de que se decretara y entrara en vigencia esa amnistía. Es decir, los que estaban presos, que vuelvan a estar presos, y los que estaban procesados, que se les siga su procedimiento y que se defiendan de conformidad al debido proceso. De lo contrario, si no es ese el resultado, tenga la plena certeza que nos vamos a ver en un escenario de polarización extrema en el país. Y eso es lo que buscan. ¿Y con qué objetivo, doctor? La mano que mueve la cuna del poder en este momento, lo que anda buscando es la polarización, porque la polarización extrema permite que todos los hondureños estemos distraídos en eso y no en el mal gobierno que están haciendo. Están distraídos en eso y en una de esas, mira, están haciendo como el juego de los cumpleaños de los niños, cuando el payasito pone una silla y que todos los niños comienzan a correr alrededor de la sillita y que al pitazo se siente el que está más cerca de la silla. Así está generando, los niños son las diferentes demandas sociales que se están generando en el país, y en una de esas tira el pitazo y mete la constituyente. ¿Por qué? ¿Qué pasaría, licenciado, un escenario que la Corte resuelva y resuelva totalmente todo lo contrario a lo que el pueblo hondureño está esperando? La credibilidad institucional se viene abajo de la Corte Suprema de Justicia. Cuando tienes a un fiscal tirándole la chibola al legislativo que lo derogue o que lo derogue mediante una acción de inconstitucionalidad, mediante la sentencia, la Corte Suprema de Justicia. Y tienes el poder legislativo que no logra consensos ni para elegir un patronato. Entonces, ¿a dónde nos quieren llevar con esa justificación? Nos quieren llevar a decir, mire, ¿sabe qué? Esto se murió y hay que volverlo a hacer, a nacer, hay que resucitarlo, y la única forma es haciéndolo, mire, mediante una constituyente. Y en esto no hay muchos cerebros detrás que no están en el legislativo, sino que son los cerebros por los cuales Honduras está en la pobreza en la que está, y son los que han manejado a los partidos políticos desde que regresamos a la democracia en 1982. Porque es la única posibilidad que tienen de rebobinar su poder y de incrustar a sus familias en los próximos 25 años en el ejercicio del poder en Honduras, cuando muchos de esos cerebros ya están de salida. Ya están de salida y siguen influyendo en el sistema de partido, tomando decisiones y generando el caos de país que tenemos, porque son grandes negociadores detrás de la cortina a costa del sufrimiento y la pobreza del pueblo hondureño. Bueno, lástima de eso último que dice el doctor Erazo, porque Honduras no se merece eso. Mire, la situación que se vivía en el 2009 jamás debería volver a nuestro país. Pero desafortunadamente vemos que los escenarios o la ruta que sigue nuestros políticos, sobre todo los que gobiernan, va en esa dirección, ¿verdad? Y eso es terrible. Es terrible porque el país lo que más necesita en este momento es certidumbre, es de tranquilidad, es de paz social,
es de respeto al Estado de Derecho, a la democracia. ¿Para qué? Para poder atraer las inversiones, ya sean nacionales o extranjeras, sobre todo extranjeras, para generar empleo y que esos miles de hondureños que se van en busca de ese llamado sueño americano y ahora inclusive a Europa, no lo sigan haciendo. Para que el país pueda valerse por sí mismo. Si nos ayudan compañeros ahí, por favor, con las cámaras. Puede valerse por sí mismo y no sigamos viviendo así, mire, con la mano extendida como mendigos, ¿verdad? Como por dioseros. Como por dioseros. Fíjense que somos más, aquí somos, ¿cómo le llaman? Somos limosneros con garrote. Vivimos con la mano extendida e insultando al mismo tiempo a quienes nos ayudan. Qué bonito, ¿va? Por cierto, le publicaban al canciller ahí enviamos eso, compañeros, al chat, esa cuestión de que le manda a decir, creo que Cristian Miden se le dice al canciller, qué bonito, antes era este canciller, el presunto canciller, aplaudiendo la intervención de senadores extranjeros, ¿verdad? Cuando una congresista, una señora, Norma Torres, que por cierto se ha desaparecido, se desapareció del mapa desde que llegó el Partido Libre del Poder, antes a cada rato aparecía ahí, ¿verdad? Pues entonces cuando Norma Torres, ahí está eso, ahí compañeros, aparecía, salía Enrique Reina, dice, Norma Torres, dice, responsabiliza a Juan Orlando, dice, de tal cosa, ¿verdad? Pero hoy, cuando aparece María Elvira Salazar, dice, injerencista, tal por cual, que no sé qué, el doble discurso, mire, ahí está la guatemalteca esta, mire, que se desapareció completamente esta, ¿va? Sí, se recuerda que en un programa yo le decía, no hay cosa más nefasta que esta congresista americana, ¿sí? Digo yo. O sea, lo que no puede arreglar en su país quiere venirlo a arreglar a Honduras, le digo. Correcto. Receta la Sisi que no funcionó en Guatemala, porque no funcionó, sí, pero la quieren recetar en Honduras. Eso le digo, yo creo que los hondureños debemos de buscar nuestro propio destino, construirlo. Pero mire lo que le pregunta ahí este señor evidencia, mire, canciller, dice, ¿nos puede explicar por qué antes sí aplaudía que otros congresistas, como Norma Torres, que está ahí, es la que está ahí en la imagen ahí, de Estados Unidos, hicieran comentarios sobre Honduras? Y hoy sí pide respeto. ¿Qué fue lo que cambió, canciller? Dice. Y ahí está lo que dice, mire, Enrique Reina en aquel tiempo, dice, congresista, dice Norma Torres, responsabiliza a Jodis, le dice, por de que dice, dramática situación de niños hondureños migrantes. Y estamos hablando del tema migratorio, que mire usted, fíjese que hoy Honduras tiene, es lo que le digo, mire esta mujer Norma Torres, cómo es cuando a alguien todo lo hace desde la óptica política ideológica. Como esta mujer es una pseudo-izquierdista, ¿verdad? Hoy hay un partido presuntamente de izquierda, mire, está con un cipre en la boca. Fíjese que hoy, por hoy, sobre todo, mire, creo que fue a octubre del año pasado, Honduras tuvo el pico, estuvo el récord de niños no acompañados de la frontera. Mire, se dijo algo. Mire, se ha dicho algo. ¿Y a qué se refiere ahí este señor Enrique Reina? Mire, dice, congresista Norma Torres responsabiliza a Jo por dramática situación de niños hondureños migrantes. Ahí no. ¿Cuándo fue eso? Exactamente. Mire, ¿cuándo fue eso? Fue el 30 de junio de 2019. Ahí no hubo injerencia. No había injerencia. Hoy, que otra congresista estadounidense, nada más que esta mujer, Norma Torres, es de California, la otra, María Elvira Salazar, colega periodista, por cierto, es de la Florida, dice, injerencista, que no sé cuánto, no se mete en los asuntos internos de nuestro país, respete la autodeterminación. ¿Qué le parece? ¿Ah? Es que mire, se lo voy a replicar en palabras de la candidata presidencial de Libre. ¿Sabe qué dijo ella sobre el decreto de amnistía? Cuando no lo puede argumentar y defender. Son actos de justicia. O sea, la corrupción de Libre y de los integrantes de Libre y de la cofradía del mal que andan ahí rodeando a todos los de Libre, la corrupción ellos lo llaman actos de justicia. Pero usted y yo somos corruptos, usted y yo somos narcos, usted y yo somos cualquier cosa, pero cuando se trata de ellos, son actos de devoción, son casi milagros hechos por santos de la Iglesia Católica. Pero, y cuando le dice, bueno, pero ¿por qué este acto de impunidad? Es que esto no es un pacto de impunidad, son actos de justicia. Entonces ya el pueblo hondureño los escucha
la escucha y guarda silencio porque el pueblo está cansado, el pueblo está débil. Mire, nuestro pueblo sale a luchar contra el sistema implantado por el actual gobierno que no lo deja trabajar. Usted viene y encuentra a una señora a las 6:30 de la mañana instalando su negocito de baleadas para hacer la lucha y llevar la comida, el pan nuestro diario a su casa. Que déjeme decirle algo, que esa señora no está trabajando el día con su dinerito. Hubo un colombiano de esos que andan prestando dinero, Sí. que le prestaron en la noche para poder comprar la materia prima, 20% diario. para hacer su venta. Y a las 10 de la mañana hay alguien de la alcaldía municipal levantándola del lugar. ¿Por qué? Porque estéticamente no se mira bien la ciudad o en ese lugar no puede vender. Ya no pudo hacer su venta la señora, ya no pudo recoger el dinero para pagarle al prestamista y ya no pudo llevar el pan nuestro de cada día a su casa. ¡Ajá! Pero el familión, ni quiera Dios. ¿Ya? Y por ahí pasan los que hablan del pueblo y que son del pueblo en unas tajos, en una suburban, que ni quiera Dios. Mire, eso es lo que está viviendo el pueblo hondureño. Ese es el socialismo democrático. El socialismo democrático es socializar la pobreza para todos los hondureños y concentrarla en un grupito familiar. Ese es el socialismo. Si no, pregúntenle a los cubanos, si no, pregúntenle a los venezolanos. Eso es la receta 2.0 del socialismo democrático en Honduras. Bueno, esa es la situación que se da. Mire, esto de Rixi Moncada, que dice el abogado, el doctor Erazo, fíjese que ustedes se recuerdan aquí cuando vino Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega. Justamente Ortega vino cuando estaba siendo acusado por su hija de violación. Estuvo violando varios años. Zoila América Narváez Murillo, hija de Rosario Murillo, su esposa. Estuvo años. ¿Y sabe qué? Estos grupos feministas que vinieron aquí, grupos feministas que hay en Honduras, perdón, llegaron a aplaudir a Daniel Ortega. ¿Sabe qué significa eso? Que el violador, si es de derecha, pero si es de izquierda, es un compañero revolucionario, ¿va? Así como dice Rixi Moncada, si alguien asalta el erario público, en otras palabras, para decirlo más claro, si alguien se roba el dinero del Estado, el dinero del pueblo, si es de derecha es un ladrón, ¿verdad? Es un corrupto, es un uñudo. Pero si es de izquierda, es un acto de justicia. No, es un acto de justicia. Y mire qué interesante. Perdón, doctor, solo esto. Si es narco, si es narcotraficante, si es de derecha como Juan Orlando, que lo crucifiquen allá en Estados Unidos, ¿va? El juez Kevin Caster, y aplausos, ¿va? Pero si es de izquierda, ¿verdad? Es una injerencia de parte del imperialismo. Hay que denunciar el tratado. Hay que denunciar el tratado y es hasta un héroe. Así como condecoraron aquí con la máxima presea que otorga el Estado de Honduras al narcotraficante, delincuente, ladrón, asesino, asaltante de Nicolás Maduro. ¿Va? Condecorado, ¿va? Pero como de izquierda, eso se llama doble moral. El que es ladrón, sea de izquierda o de derecha. El que es violador, sea de izquierda o de derecha. El que es narco, sea de derecha o de izquierda. Esa es la realidad. Mire aquí, por ejemplo, Doris Gutiérrez se ha vuelto a decir algo. Antes salía todos los días, hoy mire, calladita, porque está ella designada presidencial y está su partido en el poder. Eso se llama doble moral, doble cara, doble discurso. Y de chascada me acuerdo yo que cuando vino ese señor Chávez, que ya se murió, nos vino a decir que éramos pitiyanquis también. Eso permiten no solo la injerencia, y esos países yo les llamo los parientes pobres, hombre. O sea, a esto les encanta, tienen un complejo de inferioridad tan grande, la izquierda en Honduras, que realmente no les da para pensar que están dañando y están hundiendo al país de una forma catastrófica.
Ellos sí pueden venir e insultar al pueblo hondureño que no está de conformidad ni comparte la ideología socialista democrática de ellos, y entonces de entrada te dice un descalificativo aquel señor que le llaman vaca no sé qué y cualquier otro, y te tratan de imbécil para La arriba. vaca intelectual. Te tratan de imbécil para arriba y yo bueno, eso es lo único que tiene, no tienen más. La neurona se les limitó ahí. El último libro que leyó allá en 1970 quedó colgado, y ahí colgado quedarán, porque simple y sencillamente son sueños revolucionarios de hotel de 5 estrellas. Esa gente no sabe lo que es realmente estar en un conflicto armado civil, las consecuencias de ello. No lo saben, si no, no se atrevieran a hablar realmente las tonteras que hablan. Bueno, aquí está lo que dice, para que vea que no está mintiendo el doctor y tampoco mentimos nosotros, la manera en que actúan la mayor parte de la dirigencia del Libre. Por lo menos en eso hay que reconocerle al señor comandante, como le dicen a Mel Zelaya, que en eso por lo menos es respetuoso, pero vea usted lo que hacen sus diputados, la gente del Libre. Ahí veamos este tweet, compañeros, del diputado Sergio Castellanos, que este es un guarate completo. Sergio Castellanos, mire lo que pone acá. Dice, si por defender la integridad territorial, dice, de nuestra patria, nos van a chantajear con quitarnos la visa gringa, señora congresista, le dice a María Elvira Salazar, dice, las visas de los patriotas hondureños, dice, puede metérsela. Oiga bien usted, le está diciendo, es lo que y cuando la señora aquella de la guatemalteca, la gringa guatemalteca, ¿cómo se llama? Norma Torres, que a cada rato pasaba criticando el gobierno de Juan Orlando, ahí mire, la aplaudían, hasta ¿cómo le llaman a eso? Reposteaban ahí el tweet, pero hoy... Era la líder. Exactamente, era la líder. No volvió a aparecer la mentada Marta Torres, la tal Marta Torres no volvió a aparecer. ¿O cómo se? Norma Torres no volvió a aparecer. Pues mire ahora usted, lo que le dice a María Elvira Salazar. Mire, dice, puede metérsela por su engusonado trasero. Ya no somos su maldita colonia. Imagina usted lo que escribe este orate de Sergio Castellanos. Imagínese usted en un viaje se encuentra a esa señora congresista y ella muy amable tomando un café ahí, coinciden en una conexión. ¿Y usted de dónde es? De Honduras. Mire, es tan fácil. De Sergio, dice. Mire, no somos, y deje eso ahí, ya no somos su maldita colonia. Ok. Yo entiendo la frustración de las palabras del diputado. No sé en qué tiempo de su educación se quedó, pero no se da cuenta que ese país nos tiene 2 millones de hondureños migrantes, y que esos 2 millones de hondureños, con su trabajo tesonero fuerte y sacrificado de más de 18 a 20 horas todos los días, nuestros migrantes en Estados Unidos mandan remesa familiar que generan el 32 al 36% del Producto Interno Bruto del país, y que con ese dinero de las remesas se les pagan esos salarios a los diputados y a toda la burocracia del Estado de Honduras. No se da cuenta de que ahí viene el dinero con el que come él y su familia, que debería de tener un poco de recato para exigir su derecho o exigir lo que él considera su respeto soberano. Yo creo que hay formas de tener un argumento sólido. Indiscutiblemente el insulto, el descalificativo, las palabras fuera de contexto y el decibel de la voz elevado es el argumento de los que no tienen argumento. Yo cuando veo estas posturas de gente como Sergio Castellanos, Harry Dixon, Bartolo Fuentes, Ricardo Salgado, conocido como Nazi Intelectual, solo me acuerdo cuando llegué a la universidad a estudiar a principios de los 80, y yo antes iba también a hacer política en parte de los 70, y que nada, mire, ahí la moda era, y el que no hacía eso es que estaba desfasado, andar con el librito rojo de Mao. El librito rojo de Mao, andar, mira,
Todo el mundo andaba con un libro, así aquí, mire, ya sea El Capital, El Manifiesto Comunista o cualquier libro de marxismo-leninismo. Y hablando solo de eso, ya leíste este libro, que no sé qué, de Marx, ya leíste este libro, ¿cómo se llama?, de Engels. Y hablando del materialismo dialéctico, de cómo se llama, de la plusvalía y todo ese tipo de cosas, y de la guerra, de guerrilla. O sea, esa era la moda en esos años. En esa época se quedó desgraciadamente congelado. Sergio Castellano no se ha dado cuenta que en el 9 de noviembre del 89 se desarticuló todo el comunismo con la caída del muro de Berlín. Luego se desintegró todo ese aparato que se llamaba la cortina de hierro, que la formaban Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia, que se dividió en dos, en la República Checa y en la República Eslovaca, Hungría, Yugoslavia, que se desintegró en sus 6 repúblicas, Rumania, etcétera. No se dio cuenta. Y luego, en el 91, todo esto que se conocía como la URSS, la Unión Soviética, mire, se desmoronó, como cuando se desmorona un castillo de dominó, ¿verdad? Y no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta que el Pacto de Varsovia, que era la alianza militar que había entre todos esos países de la cortina de hierro y la Unión Soviética, etcétera, se desintegró, no existe ya. Anymore, como dicen los gringos. El Pacto de Varsovia, quedó únicamente la OTAN. No se dio cuenta este hombre, ¿verdad? No se ha dado cuenta de nada de eso, ¿verdad? Desgraciadamente. Y así es difícil, ¿va? Finalmente, doctor, me piden aquí que le pregunte qué opina usted. Me dicen, buenos días, don Armando, ¿qué opina el abogado sobre la amenaza y el envío de fiscales hacia la Corte de Apelaciones de La Ceiba para ver si fue emitido correctamente lo de ayer referente a la gente de Guapinol? Se rumorean, dice, en los pasillos, que el juez que no haga lo que el fiscal quiere, lo procesan. Mire, esos rumores yo quisiera dejarlos en rumores, porque la independencia judicial es un principio rector en la función jurisdiccional. La independencia judicial también es un precepto constitucional. No creo que sea la conducta del abogado Joel, realmente sería funesto una conducta de esa que llegasen, no a decir en los medios de comunicación, en las redes sociales, porque las redes aguantan con cualquier cosa, ¿no? Sino que se llegase a documentar que efectivamente hay una conducta de ese tipo. No lo creo, sinceramente no lo creo. Y bueno, los jueces, vuelvo y repito, que ese es el juego de cuando una ley está en vigencia. Por eso el señor fiscal dijo, deroguen la ley y después hablamos. O sea, pero, hombre, haga algo, haga que sea una cosita, dígale a su fiscal que prepare una acción de inconstitucionalidad y que la presente en contra del decreto de amnistía, para que le creamos que realmente está luchando contra la corrupción. Lógicamente, él no puede hacer nada si la ley está vigente, y el juez que conoce un caso debe de aplicar la norma vigente al caso concreto, y eso fue lo que hizo la Corte de Apelaciones el día de ayer en el caso del señor Sunseri. Bueno, da la casualidad que coinciden, ¿verdad?, las fechas. Lo hace el día de ayer la Corte de Apelaciones, cuando hoy la sala del Pleno de la Corte Suprema de Justicia va a conocer en su agenda plenaria precisamente ese caso. Correcto. Muchísimas gracias, doctor. No, para servirle, gracias a usted por la invitación, siempre prestos a colaborar. El doctor Oliver Erazo con nosotros esta mañana, hablando sobre esta temática que tiene que ver con ese pleno que ya entendemos que ya se ha iniciado en la Corte, para tratar el tema de las sedes y el tema de la amnistía política o pacto de impunidad. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa si el Poder Judicial, principalmente su titular, la abogada Rebeca Raquel Obando, pues aprovecha para reivindicar el nombre de la diosa Temis, o por el contrario, deja aún más mal predicado el tema de la justicia, que todo el mundo sabe, pues que en las diferentes cortes, en los diferentes poderes judiciales, pues el pueblo se queja de que desgraciadamente en Honduras la justicia únicamente muerde a los descalzos, a la gente pobre. A la gente se enseña con el pobre y defiende a la gente de grandes intereses. Vamos a ver qué hace la presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Vamos a la pausa y regresaremos con noticias aquí en su noticiero matutino CHTV. Hay más tomas de carreteras por parte de maestros que están opuestos a las reformas del IMPREMA. Se han tomado allá la carretera entre Hualaco y San Francisco de la Paz en Olancho. También más información de sucesos aquí en CHTV. Ya regresamos.